Bueno, recién entonces bueno, antes del corte hacía referencia a cómo uno puede aproximarse al estudio de los fenómenos económicos, ¿no? Veíamos de acuerdo a la clasificación en micro y macro. Bien. Otra forma de poder realizar esta aproximación es considerando un análisis desde la economía positiva, desde la economía normativa. Uno analiza esta aproximación desde la economía positiva, lo que trata de hacer es hacer un estudio y categorizando de este grupo a todos aquellos comportamientos y variables que dan cuenta de ciertos comportamientos, o mejor dicho, el enfoque de la economía positiva considera la descripción de los fenómenos económicos tal cual son, sin incluir ningún juicio de valor. En cambio, desde el punto de vista de la economía normativa, el abordaje de los problemas económicos se realiza a través de enunciados que incluyen juicios de valor. Profe, ¿puede volver a repetir? ¿Sí? Profe, como que ¿Sí? no se entiende, es como si el audio lo estuviera tapando con algo, no se entiende. ¿Sabes que yo no te... Está bien. No sé si capaz su micrófono, capaz lo tapó sin querer. Sí, claro, sí, por supuesto, pero mira, yo controlo y me fijo todo lo que ustedes dicen. A ver, a ver, pongo la cámara también, a ver. Si me ven y a ver si esto ayuda. Yo cuando ustedes me dicen me fijo, pero yo no tengo ni el micrófono tapado, lo tengo al 100% de máximo, estoy en un lugar cerrado y trato de hablar, no hablo bajo, porque como estoy dando clases... Profe, ahora que prendió la cámara se me hace que se la escucha mejor. Bueno, entonces la dejo, no hay problema, si se escucha mejor, bárbaro. Yo a veces, porque en algún momento voy a compartir, entonces digo, como comparto pantallas, a veces salgo de... ¿no? Pero bueno, si después requiero, salgo un minutito y después lo vemos, no hay problema. Pero si escuchan mejor, bárbaro. Repito entonces ahora, esperen que estoy dando ingreso, ya voy. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la economía positiva, los enunciados que describen la realidad económica no incluyen juicios de valor. Mientras que desde el punto de vista de la economía normativa, los enunciados que describen el comportamiento económico incluyen juicios de valor. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, yo doy dos ejemplos. Y ustedes me dicen acá qué tipo de enunciado es. Si es un enunciado de economía positiva o si es un enunciado de economía normativa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el tipo de cambio oficial en Argentina tiene una cotización de 100 pesos por dólar. Tenemos un enunciado ahí. Y el otro enunciado, digo, la distribución, mejor dicho,
El sistema impositivo debería ser progresivo para que mejore la distribución del ingreso. Bien. Repito entonces, ¿no? El segundo enunciado que dije fue, el sistema impositivo, cuidado que alguien tiene abierto el audio, chicos, cierren sus audios. Y pónganlo sí, pero cuando van a hablar, porque así no perjudicamos a los demás. Bien. Entonces, el sistema impositivo debería ser progresivo para mejorar la distribución del ingreso. Eso es un ejemplo. Y el otro es la cotización del tipo de cambio 100 pesos por dólar en el mercado físico. Bueno, díganme cuál es un enunciado de economía positiva. Enunciación del ingreso. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, Bien. sería como las normas que tendrían que tener. No, es porque uno pone su juicio de valor. Uno dice, debería ser de tal manera. En cambio, el otro vos decís, el Claro. nivel general de precios o la tasa de inflación fue 3,1%. Ahí vos estás describiendo el hecho tal cual es. Entonces, eso es economía positiva. Describe tal cual es el fenómeno. En cambio, cuando vos das un juicio de valor, decís cómo deberían ser las cosas, es porque estás dando tu opinión, ahí tenés un enunciado de economía normativa. Bien. Claro, exacto, Federico, así. Muy bien. Bueno, también se puede hacer un análisis de equilibrio parcial, un análisis de equilibrio general del sistema económico. Y acá, cuando uno habla de un análisis de equilibrio parcial para abordar los fenómenos económicos, se está haciendo referencia a un análisis no agregado de la economía, no, que no es integral, sino que es individual. Uno quiere ver un equilibrio parcial, que ocurre en un mercado. En cambio, cuando uno hace un análisis o aborda el fenómeno desde el punto de vista del equilibrio general, lo que está haciendo es ver el comportamiento del agregado, de la economía en su conjunto. Por Profe, último, ¿podría también repetir lo de parcial y general? parcial es cuando uno analiza la situación en un mercado determinado. Y un análisis de equilibrio general, cuando requiere, el análisis refiere a la economía en su. Por último, uno puede hacer un análisis estático o dinámico de los fenómenos económicos. Es un análisis estático cuando uno analiza la situación del sistema económico en un momento determinado, sin tener en cuenta el transcurso del tiempo. En cambio, cuando uno tiene en cuenta el transcurso del tiempo, hace un análisis dinámico.
cuando uno, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando uno quiere incorporar conocimiento, ¿no? Nuevo conocimiento a la teoría, ¿no? ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es la metodología que se utiliza en las ciencias económicas para elaborar leyes generales, ¿no? Entonces, presentada así en forma muy resumidamente, ¿no? ¿Cómo se hace para, partiendo de comportamientos individuales observados en el mercado, uno puede construir una ley general? No, perdón, retomo porque acá me están preguntando algo, perdón. ¿Estático sería el punto de equilibrio, por ejemplo? Estático es cuando, un análisis estático, por ejemplo, es cuando uno compara puntos de equilibrio, analiza el fenómeno en un momento determinado sin ver cómo se pasa del uno al otro. Es decir, cuando uno quiere ver cómo se pasa de uno a la otra, ahí uno habla de la dinámica, porque tiene en cuenta qué ocurrió en el transcurso del tiempo para llegar al equilibrio. En cambio, los análisis estáticos, vos ves un punto de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Como decís vos, o bien también podés comparar en forma estática dos puntos de equilibrio. Pero cuando ves la dinámica es porque querés ver cómo transcurre el tiempo, es decir, cómo ajusta el mercado al nuevo equilibrio cuando transcurre el tiempo. ¿Lo ves, Cintia? Sí, profe. Bien. Profe, luego podría volver a repetir y me quedé en lo que decía de pasos a seguir cuando uno quiere incorporar Sí, nuevos voy, ahora, conocimientos. ahora Bueno, voy a perdón. explicar este tema. Sí, bárbaro. Gracias. Bueno, Profe, entonces, consulta. ¿sí? Lo que usted decía de punto de equilibrio, ¿sería lo que una vez en matemática me dijeron el punto telaraña? Hay mucho. Ese es un punto. En microeconomía, resolver la telaraña. Un caso particular. Pero ya vamos a ver muchos puntos de equilibrio. Cuando veamos equilibrio de mercado, ahí vas a ver. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces. La metodología, brevemente explicada, ¿no? La metodología que se utiliza para eh, poder presentar enunciados o leyes generales que se incorporen como teorías a la ciencia económica, tenemos que analizar entonces, para dar cuenta de esa metodología, establecer un enunciado general o una ley general que dé cuenta de un comportamiento. Por ejemplo, que dé cuenta de un comportamiento, ¿cuál sería? Por ejemplo, decir que ante un aumento del precio la demanda cae. Bueno, si uno quiere llegar a ese enunciado, ¿no? ¿Cómo puede esperar que eso es algo verdadero? Bueno, entonces primero tiene que ir a ver, define el fenómeno, ¿no? Y obtiene información en el mercado sobre ese fenómeno. ¿Qué hace? Bueno, uno quiere ver cómo se relaciona el precio y la cantidad en un mercado. Bien, entonces ¿qué hace? Va al mercado y te releva datos de que, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando sube el precio, baja el precio? Bien. Entonces el primer paso es relevar información sobre el fenómeno que se quiere estudiar. Después hay que procesar la información, ¿no? Inclusive puede haber ya información histórica sobre ese fenómeno y uno también la utiliza. Después, ¿qué ocurre? Hay que construir un modelo matemático que dé cuenta de esa hipótesis que uno está planteando. Ahí entonces uno recorre a distintas ecuaciones, ¿no? Generalmente el modelo permite enunciar el comportamiento en forma matemática, por eso es que uno recurre a ecuaciones para dar cuenta de dicho fenómeno, a través de un modelo, ¿no?
Una vez que uno ha especificado el modelo, ¿qué hay que hacer? Hay que contrastar la hipótesis, ¿no?, que sostiene el modelo con la evidencia empírica para obtener conclusiones particulares y generales. Entonces, uno procesa toda esa información y la contrasta con el modelo teórico que enunció, para ver si de esa manera se verifica o no la hipótesis que uno ha planteado. Ahí entonces tiene que recurrir a dos métodos para poder dar cuenta o para poder expresar distintas conclusiones. Ya sea que se aplique el método inductivo o un método deductivo para obtener conclusiones. Profe, ¿puede repetir que se me cortó, por favor? Que para poder obtener conclusiones a partir del modelo que uno ha enunciado, se utilizan dos métodos, el método inductivo, y el método deductivo. A partir del método inductivo, se obtienen conclusiones partiendo de inferencias que se hacen sobre la observación de la realidad. Mientras que las conclusiones que se obtienen a partir del método deductivo surgen, ¿no?, de deducciones lógicas que parten de una hipótesis o un axioma. Después, entonces, ¿qué ocurre? A partir de estas conclusiones particulares y generales, uno finalmente, después lo que va a hacer es comprobar la veracidad de la hipótesis, ¿no? Cuánta evidencia se ajusta, ¿no?, a la hipótesis que uno ha planteado, y en función, entonces, de esa contrastación de la hipótesis y del grado de veracidad que vemos que la misma tiene, se decide incorporar o no la ley general a la teoría. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno lo que ve es que construye el modelo, tiene información sobre el comportamiento de ese fenómeno en el mercado, obtiene conclusiones, ¿no?, generales y particulares, ¿no?, utilizando la información obtenida y también haciendo ciertas deducciones lógicas. Entonces, bueno, construido el modelo con sus conclusiones, uno lo que hace es verificar, ¿no?, con qué grado de certeza obtuvo esa hipótesis. Si la misma se obtuvo con un alto grado de confianza, ¿no?, y la veracidad, ¿no?, y por lo tanto ese porcentaje es muy elevado, se incorpora esa ley general a la teoría. Y así es como se ha enunciado una nueva ley general. ¿Qué cosa, Wanda? No entiendo. ¿Qué cosa de una hipótesis o una acción? Le respondió una compañera, profe. Ah, Que había deducciones lógicas, ahí lo vi, sí, perdón. Deducciones lógicas que parten de una hipótesis o una acción. Bien. Perdón, yo me quedé con el último. Como eran los dos de la misma persona, leí el suyo. Bien. Entonces, finalmente, esos serían, ¿no?, los distintos pasos que a partir de la metodología se pueden aplicar para incorporar
nuevo conocimiento teórico a la teoría económica en general. De esa manera, muy brevemente explicada, es la metodología utilizada. Entonces, bueno, cuanto más leyes generales tenga la teoría, obviamente, mayor elementos uno tiene para conocer el funcionamiento del sistema económico y tomar todas las medidas que se requieran para lograr que el mismo, y a través de su desarrollo, la sociedad alcance sus objetivos, que es lo que nosotros habíamos planteado. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Todos comprenden lo que estoy explicando hasta acá? Sí, profe. Bueno, veo que Miriam me asiente con la cabeza, muy bien, Matías también, Aldana. Sí, Patricia. Perfecto, Jeremías, Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ailén, Federico, gracias. Bien. María Isabel, muy bien. Bueno, seguimos avanzando entonces. Yo refería recién a los modelos, ¿no? Los modelos constituyen una representación abstracta, ¿no?, de la realidad, y refieren a un fenómeno específico, ¿no?, como habíamos recién definido una situación particular. Hay distintos tipos de modelos en economía, hay muchos modelos micro y macroeconómicos, ¿no? Ya en su momento veremos. Pero bueno, constituyen una abstracción de la realidad. ¿Cómo están conformados estos modelos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que dan cuenta de un modelo? Los elementos que conforman un modelo son las variables, los supuestos, las hipótesis y los axiomas. Después de variables, ¿qué dijo, profe? Supuestos, hipótesis y axiomas. Ahora sí. Veamos un poco más las características que tienen las variables y cómo las podemos clasificar, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables son muy importantes. Vamos a estar constantemente hablando de distintas variables. ¿Por qué? Porque las variables finalmente constituyen indicadores del comportamiento, tanto del sistema económico como de los distintos agentes económicos que lo conforman, ¿no? Las variables constituyen una magnitud que cambia, y justamente porque cambia uno la quiere estudiar. Entonces, los comportamientos van a quedar evidenciados a través de las variables que los reflejan. Y las variables pueden referir a temas micro, ¿no?, o a temas macro. Una variable es una magnitud que cambia. No es justamente porque cambia uno la quiere estudiar. Por ejemplo, si yo digo la cantidad comprada de zapatos, por un individuo, está reflejando el comportamiento de qué aspecto de un mercado de zapatos, de la demanda o de la oferta.
La demanda, profe. De la demanda, muy bien, Matías. ¿Ves? Entonces, la variable cantidad de zapatos, ¿no? Constituye un indicador del comportamiento de la demanda, ¿ven? De zapatos para ese individuo determinado. Rodrigo pone de la demanda, muy bien. También, ahí leí el chat. Bueno, y así con todas las variables. Esto, ¿para qué les doy el ejemplo? Para que se den cuenta que una variable, como les decía, es una magnitud que cambia, pero refiere a un comportamiento determinado. Por eso es que las variables constituyen indicadores, ¿no? En distintos mercados o del sistema económico en su conjunto. Bien. ¿Cómo se pueden clasificar, ¿no? Las variables? A nosotros nos interesa conocer, obviamente, y analizar las variables económicas, eso está claro, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar? Vamos a hablar de algunas clasificaciones relevantes y que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿no? ¿Cuál es la que ustedes, por ejemplo, ya vieron en matemática? ¿Cómo se pueden clasificar las variables? ¿Eran cualitativas y cuantitativas? Por ejemplo, sí, 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 esa es una clasificación. No es la más utilizada cuando, por ejemplo, ¿no? Pero sí, bueno, uno primero categoriza si la variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Muy bien. Pero una vez que sabemos que trabajamos con variables, por ejemplo, cuantitativas, uno refiere a qué clasificación, cómo se las puede clasificar. Muy bien, Leila. Independientes y dependientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Las variables independientes son aquellas que toman su... Cristian, Martín, el tiempo. ¿A qué te referís, Cristian? Profe, en la economía no podría ser las dependientes, las personas que trabajan para sí solas y las dependientes que trabajan para alguien, o nada que ver. No, no, bueno, esto es una relación de dependencia e independencia al margen de las variables. Está bien. Si trabaja en relación de dependencia, depende de alguien. El que no, está bien. Pero eso no atañe a lo que es en sí la variable. Yo quiero que ustedes definan variable independiente, no relación laboral independiente. Es una variable independiente dentro de la economía. ¿Qué cosa es una variable independiente dentro de la economía? No entiendo, Cristian. ¿El tiempo es una variable independiente dentro de la economía? Eh, Profe, ¿no era el precio y la cantidad? O sea, había una de las dos variables, que si no me equivoco era que la cantidad era dependiente del precio. Correcto, eso está muy bien. Entonces ahora dame la definición teórica de variable independiente. Y yo quiero después la definición teórica de la variable dependiente. Me lo expresaste muy bien, Matías, con un ejemplo. A ver, la definición. ¿Cómo es? ¿Cómo se definen las variables independientes? Puede ser que una variable independiente sea aquella que no necesita de otra. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Para poder cumplir su objetivo. Y la dependencia es aquella Para que... poder tomar su valor. Muy bien, Matías. Las variables independientes son aquellas que toman su valor en forma autónoma. Muy bien, Matías. La dependiente es la que necesita de otra variable para poder...
Esperen que prendo la luz que no veo. Las dependientes serían, ahí repito, Elena, las variables dependientes son aquellas variables cuyo valor depende del valor que toma la variable independiente. Bueno, y con los ejemplos queda claro, ya dimos un ejemplo también. Bien. En economía podemos hablar también de variables flujo o variables stock. ¿Variable independiente, Leila? Bien. Ustedes lo saben esto ya. Las variables independientes son aquellas que toman su valor en forma autónoma. Nada. Entonces, hay otra forma de clasificar las variables desde el punto de vista de la ciencia económica, las variables flujo o variables stock. Las variables flujo son aquellas que tienen en cuenta el transcurso del tiempo cuando la variable asume su valor. Y las variables stock son aquellas que no tienen en cuenta el transcurso del tiempo cuando la variable asume su valor. Por lo tanto, se analizan en un momento determinado. A ver, teniendo en cuenta entonces las definiciones que di, yo doy dos ejemplos. Ustedes me dicen cuál corresponde a variable flujo, cuál corresponde a variable stock. Si yo digo, nivel de deuda pública al 30 de septiembre, cantidad de exportaciones de la Argentina para el primer trimestre. ¿Cuál es una variable flujo? ¿Cuál es una variable stock? La primera es una variable flujo. ¿Te parece? Quizás no. Claro, te entró la duda ahí. Porque, no, presta atención a la definición que yo di y repito ahora el ejemplo, ¿no? Si yo digo, nivel de deuda pública al 30 de septiembre. Si yo digo, nivel de deuda pública al 30 de septiembre. Estoy evaluando el valor de la variable en un momento determinado. Claro, es stock. Para un día, ¿ven? No tiene que transcurrir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno hace un corte, uno ve en un momento determinado cuál es el valor de la variable. Con eso ocurre cuando las variables se evalúan de esa manera porque son variables stock. Uno la ve, hace un corte y la ve en un momento determinado. En cambio, cuando uno quiere ver las exportaciones de la Argentina en el primer trimestre de 2021, cuando uno hace el corte al 31 de marzo, tuvo que haber transcurrido toda la actividad desde enero, 1 de enero, hasta el 31 de marzo, para que yo conozca el valor de la variable. Por eso, en este caso, las exportaciones del primer trimestre dan cuenta de una variable flujo. Así como también lo son las importaciones, el nivel de ingreso, el nivel de producto. Patricia, cambio, sí. ¿La variable de flujo puede ser también las amortizaciones?
O nada que ver. Las amortizaciones, déjame pensar, no, porque es algo muy específico. No, porque vos amortizás en un momento. Sí, sí puede ser una variable flujo en el sentido que vos, ¿no? La amortización se va dando día a día, entonces vos tenés que ir viendo el valor de la amortización en un momento determinado. Pero también, ahí ya es como la amortización se la aplicás a un activo, depende cómo la evalúes, no sé estrictamente el valor contable, los términos contables. Siempre hablando de amortizaciones de deudas, ¿no? Ah, perdón, yo pensé en activos fijos, ¿no? No, de deudas. Ah, los pagos, los flujos de pagos, sí. Sí, ahí sí es una variable de flujo. Como dijiste amortizaciones, yo pensé en bienes de capital. Pero si vos hablas de los pagos del servicio de una deuda, el servicio de la deuda es un flujo. El stock es la deuda en sí. ¿Te das cuenta? Sí, 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 ahí lo razoné mejor. Gracias. No, pues no. Bien. Después hay una tercera clasificación que refiere a variables endógenas y variables exógenas. Profe, no se entendió muy bien, ¿qué dijo? Sí, repito entonces. Variables, tercera clasificación. Variables endógenas y variables exógenas. Las variables endógenas son aquellas que quedan determinadas dentro de un modelo. ¿No? Son aquellas cuyo valor, ¿no? Me refiero, cuyo valor queda determinada dentro de un modelo. Determinado dentro de un modelo. Y las variables exógenas son aquellas cuyo valor queda determinado fuera del modelo. Profe, perdón, ¿me repite, por favor? Sí. Las variables endógenas son las variables que están, cuyo valor se determina dentro de un modelo. Las variables exógenas son aquellas cuyo valor queda determinado fuera del modelo. Entonces, por ejemplo, hay variables cuyo valor uno ya lo toma como un dato para llevar a cabo un modelo. Esas son las variables exógenas, ¿no? ¿Por qué? Porque su valor queda determinado en otro modelo, fuera de... Por ejemplo, si uno analiza... la oferta de soja. En cambio, la cantidad ofertada de soja es una variable endógena, porque surge su valor de analizar o de desarrollar el modelo que estoy contemplando. ¿Se dan cuenta? Como alguno de estos tipos, de a los cuales, porque ya di 3 clasificaciones, Cintia. ¿A qué te referís? Cualquiera de los tres que mencionó. Sí, dependiendo. Lo que pasa es que cada circunstancia vos podés ver. Cuando uno habla de... Dependiendo cómo que estés
analizando puedes tomar el desempleo como una variable independiente o dependiente. Eso dependiendo de cómo la analices ahí. El desempleo es una variable flujo y no stock. Y por otro lado, dependiendo qué modelo analices, va a jugar el papel de exógena o endógena, dependiendo. Gracias, profe. Bien. ¿Queda claro entonces aquí la importancia de las variables y que vamos a estar hablando siempre de variables? Porque las variables constituyen indicadores del comportamiento económico. ¿Comprenden hasta aquí entonces? Patricia, mira, a mí en lo que es variable endógena sería un ejemplo el precio de la demanda, ¿no? Depende qué. De la soja, hablando de la soja. Ah, Hablando de la soja. no. Si yo estoy analizando, por ejemplo, considerando que el modelo que estoy analizando es la cantidad ofertada de soja, ahí sí el precio de la oferta, de ese bien ofertado, pues, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ponerlo. La cantidad ofertada depende del precio del bien, ¿no? Entre otros factores. Entonces, ¿qué yo que te decía? El precio de la soja es una variable independiente dentro del modelo cantidad ofertada de soja. ¿Sí? Y la cantidad ofertada es la variable dependiente. ¿Lo ves? Una cosa es el precio de la soja, otra cosa es el precio de la cosechadora, que fue lo que dije yo, que utilizás para cosechar la soja. El precio de la cosechadora es una variable exógena. El precio de la soja también es una variable exógena. Ahora, la cantidad ofertada de soja es una variable endógena, porque vos cómo pudiste obtener esa cantidad, después de procesar tu modelo donde utilizaste el dato del precio de la soja y el precio de la cantidad de la cosechadora. Hay que definir primero el modelo para darse cuenta si es endógena o exógena. Lo que ocurre es que hay variables cuyos valores vos no los determinás a partir del análisis del modelo. Ya te vienen dados como un dato. Son parámetros. Entonces, constituyen variables exógenas, cuyo valor está determinado fuera del modelo. ¿Te das cuenta? Sí, perfecto. Bien. ¿No hay ninguna más dudas más sobre este tema? Sigo avanzando entonces. Si no, me pregunto. Bien. Para complementar todo este análisis teórico que uno puede hacer sobre la ciencia, sus características, ¿no? Es importante también conocer, digamos, en este caso, y más cuando uno analiza modelos, el conocimiento cuando uno analiza esta expresión en un modelo. Y la expresión es la expresión en latín. C-R-I-S. Ceteris, ¿lo ven? Paribus. C-A-R-I-U-S. Ceteris paribus, ¿no? Cuando uno analiza un modelo, uno puede hacer un análisis ceteris paribus. ¿Qué quiere decir esa expresión? Lo que significa es lo siguiente, es manteniendo todos los otros efectos, es decir, manteniendo el resto de las variables en forma constante, se analiza el comportamiento de un aspecto en particular. Eso es lo que quiere decir. Manteniendo constante el resto de las variables. Porque como puede ocurrir, bueno, escriban y después les digo.
Profe, ¿puede repetir el concepto, por favor? Sí, el concepto significa lo siguiente, manteniendo constante todo lo demás, digamos. Sin modificación, no en ese sentido. Sin que se modifique el resto, hago un análisis ceteris paribus, ¿no? Es decir, en un modelo puede haber varias variables independientes. Entonces, si uno quiere analizar el comportamiento de una en particular, tiene que suponer que todo lo demás se mantiene constante, porque si no, interactúan, pueden en el misma explicación interactuar esas variables independientes entre sí, y no puede explicarse el fenómeno individualizándolo por lo que determina una única variable. Para poder hacer ese análisis, uno en economía dice lo siguiente. Ceteris paribus el comportamiento de la variable A y la variable B, voy a ver cómo, supongan, vamos a hacer así. Supongan que las variables A, B y C determinan el comportamiento de la variable D. Entonces yo digo, ceteris paribus A y B, voy a ver cómo influye C sobre D. Entonces, manteniendo constante todo el resto, voy a ver cómo influye C sobre D. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es lo que quiere decir. Genial, profe, gracias. De nada. Veamos algunos aspectos más referidos al comportamiento del sistema económico, ¿no? Y desmenucemos un poquito más este significado de la ciencia, ¿no? Para poder comprenderlo más acabadamente. Nosotros en la definición de ciencia incluimos, ¿no?, aspectos que referían a la escasez, hablamos de factores productivos, hablamos de insumos, ¿no?, de recursos. Bien, veamos un poco estos aspectos para poder definir otros también, ¿no? Cuando uno refiere al principio de escasez, ¿no?, es un principio que está presente, ¿no?, en el desarrollo del sistema económico. Por eso es una de la ciencia, porque si los bienes intermedios y los recursos fueran abundantes, no existiría el problema de la asignación en la economía. Entonces quizás no tendríamos que formular políticas económicas, ¿no?, porque habría bienes para todos y en la cuantía que uno quisiera. Pero la situación es otra, tal que hay escasez en la economía. ¿Y a qué nos referimos cuando hay escasez, no? Cuando hay una necesidad de un bien que es mayor a la disponibilidad que hay, sea un bien, un recurso, un servicio, ¿no? Y que el bien no solamente en este caso tiene que existir, sino que también tiene que estar disponible para la persona, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos, ¿no?, de este principio de escasez que está incluido en la misma definición. Para llevar a cabo el proceso productivo, ¿no?, y elaborar diferentes bienes y servicios, los empresarios requieren comprar insumos o bienes intermedios y contratar factores productivos, ¿no? Eso ya estuvimos hablando hoy. ¿Cuáles eran los factores productivos que mencionamos? Lo que habíamos dicho, tierra, empresa. Empresario. Empresario.
Bueno, me faltan dos que no me... Capital, No, Muy bien, capital. El trabajo. Y trabajo, muy bien, y trabajo, muy bien. Entre todos lo completaron, muy bien. Tierra, trabajo, capital y el empresario. Son los cuatro factores productivos. Por participar del proceso productivo, ¿qué reciben? Beneficio. No, perdón. Una retribución, que para cada uno tiene una denominación diferente, por eso digo más genéricamente. ¿Sabes, Miguel? Sí, sí. Bien. ¿Cuál era la retribución del trabajo? el salario, Muy bien. ¿Del capital? interés, Bien. Intereses. ¿De la tierra? Rentas. renta, Muy bien. ¿Y del empresario? beneficio. Los beneficios. Muy bien. Veo a los que escriben en el chat también. Muy bien. Perfecto. Bueno, si vamos repasando, ¿ven? Cada uno de los factores productivos, ¿no? Tienen un mercado, ¿no? Donde uno, ¿no? Se demanda y se oferta, ¿no? La tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Y el empresario, como ya habíamos dicho, coordina la actividad. Bien. Dado que ya estuvimos hablando que hay un proceso productivo, entonces en el sistema económico, tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso productivo? No cómo se lleva a cabo el proceso productivo, sino que, dado que existe un proceso productivo y se generan bienes y servicios que van a ser ofertados y demandados, también tenemos que ver que por la participación del proceso miramos, los factores productivos perciben una retribución. Entonces, el primer enfoque que podemos ver sobre la dinámica de esta relación es categorizar la misma bajo de la siguiente manera, ¿no? Considerando que hay un flujo real de bienes y servicios entre los agentes económicos y un flujo monetario financiero entre estos agentes económicos, ¿no? Y que esta relación se puede expresar a través de lo que se conoce como el flujo circular de la renta. En este caso, renta como flujo circular del ingreso, ¿no? Porque a veces, ¿por qué hago esta aclaración? ¿No? Porque cuando hay muchos libros de economía, no, obviamente que no están elaborados aquí, por lo tanto se traducen. Estas traducciones a veces dan cuenta de que, bueno, la traducción en un contexto, uno pone una palabra, pero después en otro contexto uno la usa para la otra, ¿no? Entonces renta, si bien renta recién nosotros la mencionamos como la retribución que tiene el factor tierra, renta es una palabra que en mucha bibliografía se asocia a ingresos. Pero acá, por eso les digo, el flujo circular de la renta se llama, porque uno está acostumbrado a mencionarlo de esa manera, pero a renta referida como ingreso, no como renta de la tierra. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Si no, podemos decir flujo circular del ingreso, lo mismo, para no confundir. Entonces, esta relación que yo les mencionaba, que existe entre el flujo monetario y el flujo real de bienes y servicios en un sistema económico, se puede representar a través de lo que se conoce como el flujo circular de la renta. Y de esta manera ya ir individualizando que hay ciertos agentes económicos que gastan su ingreso a partir, ¿no?, de lo que perciben como retribución. Los agentes consumidores lo gastan en términos de consumo, por ejemplo, pero el empresario, con el ingreso que obtiene a partir de la venta de bienes y servicios, compra insumos, compra bienes intermedios.
Entonces, tanto del lado de las empresas como del lado de las familias, para hacer este esbozo, ¿no?, del flujo circular del ingreso, vamos a ver que tienen momentos, o se observa que en ciertos momentos llevan a cabo operaciones que implican un gasto, digamos, y en otros momentos una percepción de ingreso. Esto es lo que refiere al flujo circular de las rentas, ¿no?, del ingreso. Este es un modelo, entonces, que muestra la relación, este flujo, ¿no?, de ingresos y gastos entre las familias y las empresas. A ver, voy a ver si les puedo compartir entonces aquí. Una pantalla. Yo cierro mi cámara un segundito, así va todo mejor, y voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si la ven. ¿La ven? Sí, se ve, profe. Muy bien. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, lo interesante acá es ver el diagrama, ¿no? El diagrama refiere al flujo circular del ingreso, ¿no? Entonces, a ver, la voy a centralizar un poquito más. Entonces, como ustedes verán, hay un flujo monetario y un flujo real, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Si yo muevo el cursor, ustedes lo ven, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, las familias, ¿no?, venden su servicio de mano de obra, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a las empresas. Por tal participación en el proceso productivo, las empresas le pagan una retribución a las familias, ¿no? Ahí hay un flujo monetario, ¿no? Hay un pago. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las familias después compran los bienes y servicios que elaboran las empresas a un precio determinado. Entonces acá después tenemos un flujo real. Con ese ingreso que percibieron, compran los bienes y servicios. Las empresas perciben entonces así un ingreso por la venta de esos bienes y servicios, el cual después se utilizan para pagar, por ejemplo, la mano de obra que contratan. ¿Lo ven? De esta manera, entonces, uno analiza el flujo circular de la renta, del ingreso. Es decir, en la economía es posible dar cuenta de esta relación. Entre bienes, digamos, ¿no?, y valores monetarios. Cada agente económico, ¿ven?, es oferente y demandante en un mercado. En este caso hablamos de los mercados de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción. Ya que por un lado, los empresarios contratan trabajadores. Entonces hablamos del mercado productivo del trabajo.
por participar en dicho mercado, los agentes económicos reciben una retribución. Con esa retribución, ¿qué hacen? Compran los bienes y servicios elaborados por las mismas empresas. En ese caso ahí, la oferta de bienes la constituyen, está conformado por la producción que lleva a cabo las empresas y las familias demandan bienes y servicios. Y entonces así se puede explicar este flujo circular de ingresos que se da en la economía y que permite llevar a cabo la satisfacción de las necesidades, ¿no? Que finalmente lo que estuvimos hablando toda la tarde de hoy, porque estuvimos viendo todos los elementos que explican el comportamiento del sistema económico, el cual se analiza a través de la ciencia económica. ¿Ven, chicos? Todo lo que estuvimos viendo esta tarde está relacionado. Nosotros de a poco, con distintos modelos, nos vamos a ir aproximando al estudio del comportamiento. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Hola, hola. Sí, Patricia. Sí, profe. Bien, yo necesito un poquito de... Profe, Perfecto, necesito... Bien, Victoria también, Matías, Ailen. Yo necesito el feedback, si no, no me doy cuenta si me están siguiendo o no. Y si entienden. Perfecto, bueno. Veamos ahora entonces dos conceptos más. Primero voy a hablar de costo de oportunidad. Y después voy a hablar de fronteras de posibilidades de producción. Estos son dos temas muy relevantes para ir estudiando. A ver, ahora puedo poner mi cámara otra vez. Cuando uno analiza, ¿no?, el comportamiento de un sistema económico en su conjunto, ¿no? Analicemos primero a qué nos referimos cuando hablamos de costo de oportunidad. Cuando uno toma una decisión, ¿no? Uno tiene que decidir, ¿voy al cine o no voy al cine? ¿Me compro un pantalón o no me compro un pantalón? ¿No? Uno tiene que tomar ciertas decisiones. Siempre toda decisión implica la generación de un resultado, ¿no? Tenemos un ingreso, ¿no? Y por lo tanto un costo. Cuando uno refiere al costo de oportunidad, refiere al valor de la mejor alternativa que uno deja de lado. Repito entonces, el costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa que uno deja de lado. A ver, ¿quién podría mostrar una situación que dé cuenta de un costo de oportunidad? ¿Ver? Profe, de la mejor alternativa. Que uno deja de lado, que uno no lleva a cabo, que uno no desarrolla. Patricia, le puedo dar un ejemplo, no sé si está bien o está mal, Dale. que es la primera vez que escucho esto. Yo lo tomo para este lado, ejemplo, la pandemia, vos querés empezar un negocio y ¿qué pensás? No me puedo abrir un bar, porque no estamos para abrir un bar. ¿Qué podemos hacer? Podemos, en vez de producir cerveza para un bar, podemos producir alcohol en gel o
o trajes para los enfermeros, algo así, ¿puede ser? Un poco, un poco. La vamos a orientar un poquito más el ejemplo, pero está... Es, digamos, en este caso, el costo de oportunidad de producir alcohol en gel es el valor que dejas de percibir por no producir la cerveza. ¿Te das cuenta, Jeremías? Sí, sí, sí. Y todo, ¿no? Y todo. A eso me refiero. Profe, Sí, ¿lo ¿cuál es puede el- puede volver a repetir esa diferencia? Sí, sí, por supuesto, vamos a hablarlo. No vamos a poner, ¿no? Como decíamos, uno tiene una alternativa, ¿no? Acá, como decía Jeremías, la alternativa que se plantea Jeremías es, produzco alcohol en gel o produzco Jonathan, ¿no? Los beneficios que podría haber obtenido, ¿no? Y que no obtuve por no realizar esa actividad, muy bien. Entonces, el costo de oportunidad de producir alcohol en gel es el ingreso que dejo de percibir porque no voy a elaborar la cerveza. Ah, ok, profe. ¿Queda más claro, Miriam? Si no, vuelvo a Sí, repetir. Es lo que uno deja de lado por no. Entonces, en economía, las decisiones, bueno, y en todo, ¿no? Siempre hay un costo de oportunidad, ¿no? Si yo me compro, a ver, nosotras las chicas, una cartera en lugar de zapatos, el costo de oportunidad de la cartera es ¿no? el valor de los zapatos o la satisfacción de usar zapatos que no compré. Entonces yo evalúo, ¿qué me gusta más? ¿La cartera o estoy perdiendo más si no me compro los zapatos? Y ahí decido. ¿Se dan cuenta? ¿Ves, Miriam, quizás con un ejemplo un poquito más? Sí, ¿no? profe. Que Sí, sí. estamos acostumbrados. ¿Ves? Más Acostumbrados a decir, simple. claro, me compro una cartera o me compro unos zapatos, que nos ha pasado varias veces, ¿no? A nosotras las mujeres, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Compro esto o compro Sí, lo otro? Y bueno, ¿qué hago? ¿Me conviene más esto? ¿Me conviene más lo otro? ¿Cómo no? Entonces, el costo de oportunidad, yo decido, bueno, me compro la cartera. ¿Cuál es el costo de oportunidad de comprar la cartera? Y el valor de los zapatos. Pero yo estoy satisfecha con mi cartera. Ahora sí lo ven, chicos y chicas. Sí, profe, se entendía. Muy bien, perfecto, bien. Es un concepto, bien, Jonathan, gracias. Es un concepto muy, obviamente, en toda la decisión siempre hay un costo de oportunidad, por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y analizarlo y comprenderlo. Y el otro concepto que yo les quería explicar, que se tiene en cuenta, ¿no? Cuando uno analiza el proceso de producción, ¿no? En este contexto de un sistema económico en el cual hay agentes económicos que llevan a cabo distintas actividades, ¿no? Si uno analiza un sistema económico en su conjunto, podemos ir hablando, ¿no? Porque finalmente, ¿qué? Porque vuelvo siempre al tema de hoy, ¿no? Nosotros necesitamos bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? De eso estábamos hablando cuando nos referíamos al sistema económico y a la ciencia económica, ¿no? Entonces, ¿cuántos bienes se pueden producir en economía? ¿Se están produciendo en forma eficiente o en forma ineficiente? ¿No? Viéndolo en agregado, ¿no? En su conjunto. Entonces ahí es importante hablar de un concepto que refiere al de frontera de posibilidades de producción. Entonces, a él me voy a referir. Cuando uno habla de la frontera de posibilidades de producción, está hablando de un modelo en particular, está haciendo una abstracción de la realidad, pero permite una mayor comprensión sobre la relación que hay entre
insumos y productos, por ejemplo, y cómo modificarla para que la economía en su conjunto alcance un determinado nivel de satisfacción de sus necesidades, ¿no? Entonces, uno puede suponer que con ciertos y determinados recursos y una tecnología determinada, no utilizada en el proceso productivo, se pueden producir dos grupos de bienes, A y B. Entonces, dada esa cantidad de recursos y el nivel y las características del proceso productivo utilizado, lo que uno va a ver es que hay cierta cantidad de esos bienes y servicios que es posible producir y hay otra cantidad de bienes y servicios que no se pueden producir, ¿no? Dado, como les decía, las características del proceso productivo y la cantidad de recursos que hay y tecnología que hay en una economía. A su vez, uno puede determinar, ¿no? Y dado que los recursos son escasos, que en una economía lo que se presenta siempre es una decisión que implica un costo de oportunidad. Producir más de un bien si uno está utilizando a pleno toda la capacidad productiva y dada la tecnología que uno tiene para llevar a cabo el proceso productivo, producir más de un bien implica producir menos de otro bien. Es decir, siempre hay un costo de oportunidad en este momento de decidir cuál grupo de bienes llevar a cabo, ¿no? Producir en la economía. ¿Por qué? Justamente porque los recursos son escasos, entonces uno tiene que asignar, tiene que ver cuál grupo de bienes está más ponderado para llevar a cabo su producción y en función de eso, ¿no? Poder determinar qué combinación de los bienes de A y los bienes de B va a llevar a cabo. Y asimismo así poder determinar también si la producción se lleva a cabo en términos eficientes o no. Para hacer un poquito más explicativo este tema, vuelvo a compartirles pantalla. Un segundito, ahora lo hago. Me dicen si todos lo ven. Ya ven, ¿no? Ahí se ve, profe. Bueno, entonces, cuando uno representa esta frontera de posibilidad de producción, trabaja en un plano de dos dimensiones, ¿no? Donde tanto en abscisas como en ordenadas, uno pone dos grupos de bienes. No pueden ser recursos y bienes o dos grupos de bienes, ¿no? Dos grupos de bienes, vamos a ver. Entonces uno quiere producir A y también quiere decir producir B. Dada la tecnología y la cantidad de recursos que hay en la economía, esta frontera de posibilidad de producción es la que determina las distintas combinaciones de A y B que se pueden producir como máximo, ¿no? La máxima cantidad de combinaciones de A y B, no, perdón, las combinaciones de niveles máximos de A y B que se pueden llevar a cabo. Estas combinaciones están representadas sobre la curva de la frontera de posibilidad de producción. Si uno
busca combinaciones que están hacia la derecha, ¿ven?, de la frontera, esas no se pueden llevar a cabo, son imposibles de realizar, porque con los recursos que uno tiene no se pueden producir, están más allá de la frontera de posibilidades. En cambio, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede producir todas las combinaciones que están hacia la izquierda de la frontera y también las que están sobre la frontera. Lo que ocurre es que las que están sobre la frontera dan cuenta de los valores de cada uno de los bienes para cada una de combinación. En otras palabras, las combinaciones de A y B que están sobre la frontera de posibilidades de producción dan cuenta de la utilización plena de todos los recursos para llevar a cabo dicha producción. Las combinaciones que están hacia la izquierda muestran, que están hacia la izquierda de la frontera, muestran que ese nivel de A y B se pueden producir, pero como no se utilizan plenamente todos los recursos, se podría aumentar el valor producido de uno sin modificar el otro, o viceversa, o repartir un uso pleno de los dos aumentando la cantidad producida de los dos bienes. ¿Comprenden lo que estoy diciendo hasta aquí? Ahora bien, ¿qué ocurre? Si uno quiere ampliar las posibilidades de producción, ¿ven cómo se ven en este gráfico? Hay que lograr desplazar la curva de fronteras de posibilidades de producción hacia la derecha. Así se incorpora un rango mayor de combinaciones de A y B que permitan satisfacer mayor demanda de bienes. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven, chicos? Sí, me ponen siempre las pendientes negativas. Sí, Jonathan. Y es cóncava al origen, ¿ves? Justamente para dar cuenta de la situación de escasez. Ahora no se ve, profe. No, es porque yo cuando no pongo porque me estoy mirando a ustedes, entonces no saqué el PDF. Ahí está. Pero así, si no, no puedo leer bien lo que me ponen en el chat. Ahora lo vuelvo a poner. ¿Comprendés, Jonathan, que vos me preguntabas sobre la pendiente? Ahora lo vuelvo a poner, chicos. Perfecto, bien. Acá lo proyecto todo. Entonces, ven que hay un rango de posibles combinaciones de A y B y de combinaciones imposibles, ¿no? Vamos a verla mejor aquí. Ven acá, combinación de posibles, combinaciones imposibles. Las que están sobre la frontera dan cuenta, no sobre la frontera, dan cuenta de un nivel de producción eficiente, porque se están utilizando a pleno todos los recursos que tiene la economía. Entonces, uno da cuenta de la combinación de valores máximos a obtener, tanto de A como de B. Los que están a la derecha de la frontera son puntos imposibles. Y los que están a la izquierda de la frontera dan cuenta de un nivel de producción ineficiente. ¿Por qué? Porque uno podría utilizar más los recursos y producir, como les decía antes, o bien más de los dos bienes, o bien aplicarlo todo a un solo bien, o todo al otro bien, pero siempre producir más y ubicarse sobre la frontera. ¿Ven? Se los muestro en este gráfico. ¿Ven? Un punto que está
hacia la izquierda de la frontera es posible, pero es ineficiente. Y un punto que está sobre la frontera es un punto eficiente. Eficiente en el sentido que da cuenta de la máxima producción posible con los recursos y la tecnología utilizados. Cuando uno determina un punto eficiente, moverse a lo largo de la frontera de oportunidad. Porque como uno está utilizando a pleno los recursos, producir más de un bien implica necesariamente producir menos del otro bien. Y si uno lo que busca, sí, después lo voy a subir, chicos, no se preocupen. Después subo el PowerPoint. Por eso te lo sigo mostrando para que lo vieron y se ubiquen. Esto también está en la bibliografía. En la bibliografía está, entonces se lo explica también ahí. Entonces, cuando uno habla de la frontera de posibilidades de producción, tiene que distinguir que hay puntos que son puntos en el sentido de combinación de niveles de producción que se pueden llevar a cabo, que son posibles, digamos, y hay otros que son imposibles. A su vez, dentro de los que son posibles, tenemos que determinar cuáles representan un nivel de producción eficiente y cuáles representan un nivel de producción ineficiente. Son puntos que reflejan niveles de producción eficientes para una economía cuando se utilizan a pleno todos los recursos y factores productivos. Muy bien. Bueno, hemos tenido una linda clase, creo, por ser primera. Siempre hay muchos temas. Y las clases, como verán, yo doy un corte, pero después utilizamos todo el horario porque si no, no se pueden explicar todos los temas que tenemos que ver. Así que bueno, yo hoy los dejo aquí. Yo progresivamente, de a poco esta semana, voy a ir subiendo el material que ustedes necesitan y los elementos que ya les comenté antes.